bienvenidos a esta nueva edición del Formarnos en Desarrollo Local. Gracias por venir. Sé que hemos estado teniendo algunas fechas complicadas por paros, movilizaciones, así que bueno, tratemos de estar atentos a las redes para que no se generen confusiones. Hay otra clase, que es la del 17 de octubre, que se va a cancelar por un evento grande que hay acá en la universidad y que va a pasar sumando una clase más en noviembre. Para el próximo encuentro les vamos a traer unos calendarios nuevos con todas las fechas y los temas nuevos de cada clase. Bueno, como les comentábamos al principio, antes que me olvide, hoy Nerio, el director del Formarnos y vicerrector de la universidad, no va a poder venir, por lo tanto estoy acá reemplazándolo haciendo esta presentación. Deja sus saludos para todos y para los docentes. Y como les decía, al principio hablamos de que este Formarnos tenía una primera serie de módulos en los cuales tratábamos de herramientas generales. Ahí estaba la presentación del desarrollo local, ahí estaban las herramientas, los marcos para el diseño de proyectos, para el diagnóstico de problemas, que trabajamos Luciana y yo, y ahí está todo el mapeo de actores y tramas para el diseño del territorio a nivel local, que es lo que trabajaron en la clase pasada con Rodolfo Núñez y el resto de las docentes que lo acompañaron en la exposición. A partir de ahora, lo que tenemos son módulos temáticos en donde vamos a ir aplicando cada una de esas herramientas a temas concretos del desarrollo local. Así, esto que vinimos trabajando en los módulos anteriores de manera más o menos teórica, a partir de ahora vamos a tener la clase en torno a, en este caso, por ejemplo, formación y educación permanente, y después el trabajo práctico aplicando esas herramientas teóricas a la educación y la educación permanente en el territorio, la clase que viene, el trabajo en el territorio y así consecutivamente con salud, seguridad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como les decía, para la clase de hoy tenemos educación y formación permanente aplicadas al desarrollo local. Y la clase va a estar a cargo de dos de las autoras del módulo. La primera, aquí a mi derecha, es Carla Misebre, quien es licenciada en Psicología, es magíster en Salud Mental y Comunitaria, docente investigadora de la UNLA y directora de cooperación también de la Universidad Nacional de Lanús. Y también nos acompaña Analía Ricci, quien es profesora licenciada de Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata. Es magíster en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje por Flaxo. También es docente investigadora de la UNLA y también es docente en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el módulo y las recibimos con un aplauso. Bueno, yo uso este porque me queda más cómodo. Primero, buenas tardes, noches a todos. Extiendo el agradecimiento de que estén ustedes aquí hoy y agradezco al equipo de Formarnos por invitarnos a pensar, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la educación permanente y la formación permanente desde la mirada que nosotros, junto con Analía y con el equipo de la Secretaría de Cooperación y Servicio Público, pensamos y cómo pensamos la educación en función al territorio, ¿no? Un paréntesis, les voy a pedir disculpas, hoy no tengo la mejor voz, pero bueno, tengo muchas ganas de estar acá, así que por eso, dadas las disculpas, quizás pare para tomar un poquito de agua porque no me ayudó mucho hoy. Bueno, un poco para empezar y empezar a pensar, nosotros elegimos una imagen, ¿sí? Que esta imagen ustedes la van a encontrar en el módulo, ¿sí? Es una imagen que, como verán,
muestra unos puentes, ¿no? En el desarrollo de la charla creo que vamos a ir dando cuenta de por qué estamos pensando en esta imagen y por qué nuestra presentación va a estar basada en esta imagen, ¿sí? Ustedes estuvieron con un primer encuentro en donde, en los encuentros anteriores, estuvieron revisando cuestiones relacionadas con el concepto de comunidad, de territorio. Y nosotras en el módulo trabajamos un poco en la primera parte del módulo retomando la idea de territorio y de comunidad, pensándolas no como conceptos que son equivalentes, sino con conceptos que se complementan, ¿sí? No podemos pensar solamente en territorio o solamente en comunidad, si no pensamos en la complementariedad y en la importancia y complejidad que tienen cada uno de ellos. Básicamente cuando lean el módulo no me voy a detener mucho en cosas que ya están escritas, sino en cosas que me parece que están buenas que discutamos. Lo que nosotros tomamos son como dos miradas en relación a cómo se piensa el territorio. Una mirada más vinculada con una mirada tradicional, donde pareciera que el Estado lo único que debe hacer es conceder algunas cuestiones necesarias para los miembros de un territorio determinado y que hasta ahí llega a su rol y su papel. Y otra mirada, una mirada marxista, en realidad esto lo tomamos de una autora Pastorini, ¿sí? Que ella lo que hace es como poner en tensión estas cuestiones en relación a pensar que no solo la mirada tradicional, ¿sí? De la política social en relación al territorio no da respuesta a la complejidad que ello tiene. Y pone en tensión esta mirada tradicional, les decía, con una mirada marxista, ¿sí? En donde no solo se debe pensar en cuáles son las obligaciones del Estado y hasta dónde el Estado se retira o no se retira, sino como en la comunión de cuáles son las necesidades reales, pero también, y esto es algo que podemos reflexionar o que por lo menos acercamos nosotros a ustedes hoy como propuesta, es establecer la necesidad de que sean los agentes de la comunidad, cada uno de nosotros, los que construyamos demandas, ¿sí? Y en este sentido, cuando yo hablo de demanda, quizás porque vengo del campo de la salud mental, del ámbito psi, para nosotros la demanda tiene que ver con un reconocimiento del sujeto que demanda en relación a su derecho de demandar eso que está demandando. Y que no sea solo un pedido, ¿sí? Pedir algo no implica necesariamente la construcción de demanda como un derecho. Pongo un ejemplo. Hay una inundación y se me voló todo, perdí todo lo que tenía, ¿no? Entonces me acerco a mi agente municipal y le digo, perdí todo lo que tenía. Y me dan un par de chapas, me dan un colchón, me dan algunas cosas. Y pasó la etapa de la inundación, perdón que tome la inundación porque me recuerda algunas cosas que dicen en relación a las inundaciones, ¿no? Nos dijeron que no se inundaba más. Entonces, yo voy, pido eso y después me retiro, ya está, ya tengo eso, construyo más o menos, vuelvo a empezar y bueno, y llega un momento en que se vuelve a inundar o me vuelve a faltar otra cosa y voy otra vez a la agente municipal y pido eso. Eso está bien, digo, si a mí me falta algo y hay algún canal donde yo pueda conseguir eso que me falta, está bien que lo haga. Pero el salto de calidad que a mí me parece, y un poco lo que quiero que pensemos juntos, es en construir el derecho. No es que estoy pidiendo algo y que otro me hace un favor y me lo da. No es una donación, es un derecho que yo tengo. Yo soy un ciudadano que pago impuestos, que elijo a mis representantes. Por lo tanto, yo, como actor de la comunidad, y acá la potencia de la comunidad, tengo el derecho de exigir determinadas acciones
que no se queden simplemente en el pedido, porque por otro lado, tranquiliza a aquel que te da la chapa, ¿sí? Lo tranquiliza, yo cumplí, yo te di el colchón, yo te di eso que necesitabas, ya está, ¿qué otra cosa necesito hacer para la comunidad? Me explico, digo, un poco como tensionar estas cuestiones y pensar que el salto de calidad que podemos hacer los actores de la comunidad es en la construcción de sujetos de derecho y no de sujetos de pedido. Y ahí podríamos sumar un montón de acciones, ¿sí? Los derechos de los jóvenes, los derechos de los adultos mayores, como una construcción colectiva. Y ahí es la potencia de la comunidad que, bueno, un poco van a encontrar en algunas de las cosas que decimos en el módulo, ¿sí? De todas maneras, entendemos que hay un espacio para preguntar, ¿no? Después, perfecto. Bueno, siguiendo con esta idea y de todas las acciones que nosotros, los actores de la comunidad, ahora sí, un poco desde el lugar que a nosotros nos toca en la universidad, yo les decía, nosotros dependemos de la Secretaría de Cooperación y Servicio Público, cuya secretaria es la profesora Georgina Hernández, y un poco en el trabajo que yo vengo realizando ya hace casi 20 años en la universidad, empezamos a pensar y a construir la noción de cooperación, ¿sí? La cooperación en nuestra universidad viene a ocupar el lugar que tradicionalmente en las universidades ustedes van a encontrar como las secretarías de extensión universitaria. Y ya en el 2004, que es cuando se crea la Secretaría de Cooperación y Servicio Público en la universidad, empezamos a pensar y a traccionar esta idea de la extensión, ¿sí? Porque claro, la extensión da la idea de que la universidad, estos edificios enormes que a veces son un tanto hostiles para quienes no conocen a la universidad, no se acercan o entienden que no es un lugar para ellos. Ahora voy a desarrollar un poco más esta idea. Entendemos a la extensión como esta idea de que es la universidad la que da, la que extiende. Y tomando algunas cosas que dije antes en relación a la construcción de demanda y construcción de un sujeto de derecho, nosotros desde la universidad entendemos que cooperación es un concepto superador, porque la cooperación implica un ida y vuelta entre la comunidad y la universidad. Es en la universidad donde muchas veces, a partir de las acciones o del trabajo con los actores de la comunidad, que nosotros podemos desarrollar otros tipos de ideas, otros tipos de trabajos. Por ejemplo, nosotros realizamos investigaciones a partir de leer cuáles son las problemáticas de la comunidad. Si no tuviéramos ese trabajo con la comunidad, es probable que igual investigáramos, pero no lo que serviría investigar. ¿Me explico? Nosotros armamos programas para nuestras materias, para nuestras carreras, y tomamos este trabajo de cooperación con la comunidad, porque otra vez, el programa lo podemos hacer igual, los contenidos los podemos desarrollar del mismo modo, pero no es lo mismo, les aseguro que no es lo mismo, y que el salto de calidad que en particular entiendo que tienen las materias en las que yo dicto, tiene que ver con haber transitado, con hablar con algunos actores de la comunidad y con empezar a pensar las dinámicas que se juegan, que se generan. Si no quedamos como muy encerrados en estas torres de marfil. Y es un poco la idea con la que queremos venir a romper cuando hablamos de cooperación. Ya no es la universidad la que sabe todo, sino la que ignora mucho. Y es en esa ignorancia, esto es un concepto de Sabater, que dice que para aprender uno tiene que reconocerse como ignorante, ¿no? Porque si no sé todo, tengo ganas de aprender. Es lo que me posibilita, entonces, decía, esto de ir al territorio y el territorio venir a la universidad. Eso es un plus de formación para nuestros estudiantes
y también para nuestros docentes y graduados. Entonces, eso me parece que es algo que también desarrollamos en toda esta primera parte, que ustedes van a encontrar en la primera parte del desarrollo del módulo, donde justamente lo que hacemos es traccionar, ¿sí?, esta idea de quién es el poseedor del saber. Porque para nosotros el saber es compartido. Si no se comparte y no se construye colectivamente, no hay saber, hay dogma. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vamos por ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces hablábamos de el concepto de cooperación, la idea del trabajo con el territorio, y un poco yo les decía que empezábamos con esta imagen de los puentes. Bueno, un poco va por ahí. ¿Cuáles son los puentes que desde las universidades, en este caso, debemos construir en relación a la comunidad? ¿Para qué? Para que los sujetos, cada uno de ustedes, hoy ustedes están acá, y todos nosotros, todos los que estamos hoy acá, yo siempre digo que somos unos privilegiados de estar en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con nuestra trayectoria, ustedes ya vinieron a otros encuentros de formarnos, conocen la universidad, la transitan. Vi por allí algunos que fueron estudiantes o me he cruzado en otros laburos, ¿sí? Pero en este sentido, lo que nosotros entendemos como importante es qué trabajo tenemos que hacer cada uno de los actores que estamos aquí hoy reunidos para que sean más personas, más sujetos de la comunidad, los que se acerquen a la universidad para transitarla, con el derecho, entender que tienen el derecho de transitarla. Me tomo esta licencia de 2 minutos para contarles. Yo trabajo coordinando un programa para adolescentes, ¿sí? Para adolescentes que en muchos casos capaz ni siquiera van a la escuela secundaria. Entonces, pensar con estos jóvenes que ellos tienen derecho de acceder a la universidad, lo ven absolutamente lejos, muy alejado de ellos. No ven un horizonte posible, la universidad. Entonces, empezamos a pensar y a trabajar. ¿Cuáles son las acciones que desde la universidad debemos llevar adelante para que esos jóvenes no solo vengan y hagan un taller de percusión o de teatro en la universidad, sino que construyan el derecho a acceder a la universidad? Cosa que no es tan sencilla, ¿sí? Quizás a los adultos nos parece fácil, si vienen a un lugar lindo, si los tratan bien, si les dan los talleres gratis, si le dan los elementos. ¿Cómo no van a pensarse con derecho a venir? Bueno, les cuento que muchos de los jóvenes que empiezan no pueden sostener el espacio. Y no lo pueden sostener no porque no les gusta, o porque son apáticos, o porque son adolescentes y están desinteresados por todos. No lo pueden sostener porque en realidad ellos no se creen con el derecho de transitar estos espacios. Y eso es un trabajo que debemos y que seguimos sosteniendo y que entendemos, y muchas veces realizar este módulo nos llevó a pensar cuáles son los otros puentes que tenemos que construir y que quizás no están construidos. A veces quizás también cuando desde las políticas públicas o desde los lugares de poder establecen espacios y dicen que quizás hay algunos sectores de la sociedad que no pueden acceder a la universidad. Entonces, si llevamos esto al campo de un adolescente que está viendo qué va haciendo con todo lo que le pasa, que capaz la escuela secundaria no le gusta, o la dejó, o no la puede sostener, y encima escucha que alguien dice que en la universidad hay algunos sectores a los que pueden acceder a 100 años de la reforma universitaria, digo, hay cuestiones que somos nosotros los responsables de trabajar para que estos pibes y pibas puedan acercarse a la universidad, la transiten y entiendan que es su derecho. Y con esto no quiero decir que todos los jóvenes tienen que hacer una carrera universitaria en esta universidad. Ojalá les cope, pero pueden hacer otras cosas en esta o en otra universidad. ¿Me explico? Más o menos por ahí va la idea. En una segunda parte del módulo, ¿sí?, les presentamos
y trabajamos un concepto que no es un concepto que inventé yo, que se llama, o es el concepto sobre la subjetividad heroica, ¿sí? La subjetividad heroica es un concepto de una psicoanalista que se llama Elena de la Aldea, que fue una de mis maestras en algunos aspectos de mi profesión. Y con ella trabajé mucho el tema de cómo cuidamos a los equipos de trabajo, cómo cuidamos a los que cuidan a otros, ¿sí? Y cuando hablo de cuidado, no estoy hablando específicamente de cuidar a alguien porque se enfermó. Estoy diciendo cuidar en relación a atender, alojar, mirar, prestarle atención, preguntar. Muchas de las cuestiones que yo descuento que ustedes hacen en sus barrios, en sus lugares de trabajo, en sus lugares que recorren. Si no, no estarían hoy preguntándose por estos temas que nos estamos preguntando, ni se estarían preguntando por qué es esto del desarrollo local. Voy a tomar. Bueno, en relación a la subjetividad heroica, que es un concepto muy potente, lo que establece este concepto es que muchas veces nosotros, cuando estamos trabajando en la comunidad, lo que hacemos es ubicarnos en un lugar de superhéroe. Y el superhéroe es ese que puede todo. Pero también el superhéroe es el que, de algún modo, se le exige todo y todas las respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el superhéroe ya no puede dar respuesta a eso que le están pidiendo, el otro se enoja, ¿sí? Porque no me estás dando todo lo que yo te estoy pidiendo. Muchas veces el superhéroe, de hecho, la figura del superhéroe, cada uno se representará el superhéroe que más contemporáneo le es. Yo no voy a decir cuál es el mío, sino voy a denotar la edad. Entonces, cada uno va a tomar ese rol, va a ocultarse detrás de un disfraz, va a construir un personaje. Y el trabajo del superhéroe, en general, implica mucha soledad. Es muy solitario ese superhéroe. Y ese superhéroe también lo que sucede es que intenta resolver todo lo que el otro le pide. Y entonces se adelanta lo que el otro le pide. Y a veces, y acá los voy a invitar a que cada uno piense, si alguna vez no les pasó, que ustedes hicieron todo lo que podían hacer por una acción determinada, por un compañero, en el trabajo, pero resulta que corrieron, resolvieron todo, hicieron lo imposible y igual el otro se quejó, igual al otro no le gustó, igual el otro se sintió insatisfecho. Y entonces uno se queda con esa sensación de, ¿y al final para qué hice todo lo que hice? Y es ahí donde retomo este concepto de subjetividad heroica y decimos que la subjetividad heroica como potencia sí es interesante para el trabajo en la comunidad, porque tiene que ver con esto que decía hace un rato, con el alojar, con el preocuparme por el otro, por el entender qué es lo que el otro necesita. Y eso está bien, ¿sí? Sobre todo si soy un referente territorial o si estoy en una posición en un trabajo que tiene que ver con pensar en el otro. Pero a ver, no caigamos en la trampa de la urgencia. Eso que todo es urgente y que no nos permite reflexionar, parar a pensar 3 minutos antes de accionar, que aparezca la pregunta en el otro. A veces estamos tan apurados por responder a eso que es urgente
que no damos lugar a que aparezca la pregunta del otro, que aparezca cuál es su necesidad. Parece que nosotros pudiéramos adivinar cuál es esa necesidad. Y eso nos pone en un lugar de trampa, ¿sí? ¿Cuál es la trampa? Atender lo urgente en función de lo que quizás es realmente importante. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que en estos puentes que atravesamos y que tenemos que cada uno de nosotros, y acá sí los invito a que también aparezcan cuáles son las propuestas y las necesidades que cada uno de ustedes piensan desde sus roles, ¿sí? Para no caer en esta trampa de que todo es urgente. Y también quizás, y eso es un poco la propuesta que esta parte del módulo trae, empezar a reflexionar acerca de cuáles son nuestras acciones y por qué a veces nos enojamos tanto con nosotros mismos, ¿sí? Quizás si podemos empezar a hacer el ejercicio difícil de analizar o por lo menos diferenciar qué es eso que tanta urgencia tiene de aquello que quizás podemos ubicar. Hay cuestiones que son de urgencia, ¿eh? Yo no voy a negar que hay cuestiones que son de urgencia, pero si nosotros podemos empezar a diferenciar, ¿sí? ¿Qué es lo realmente urgente? Y no todo es urgente, y que quizás no somos nosotros solos los que podemos resolver absolutamente todo, eso nos va a aliviar un poco a nosotros, los gestores, ¿no? Para poder, para hacer mejor nuestra tarea, en definitiva, ¿sí? En este sentido, nosotros trabajamos, y ahora Analía les va a ampliar un poquito más, trabajamos en lo que tiene que ver con ese límite entre lo que se llama la educación formal y no formal, ¿sí? En realidad, particularmente, yo ya no estoy tan de acuerdo con pensar la educación no formal, ¿no? Porque muchas veces estos espacios territoriales, los clubes de barrio, una organización social que establece algún taller, los talleres que se pueden hacer en la universidad, muchas veces esos espacios que se los toma como esta educación no formal, son los espacios de entrada para un proyecto de vida de muchos sujetos. Muchos de nosotros accedimos a la universidad porque nos acercamos a ella por otro lado, ¿sí? En mi familia no había universitarios y yo me acerqué a la universidad por un club de barrio. Me empecé a preguntar por otras cosas, ¿sí? Entonces, valorizar y revalorizar el trabajo de la comunidad. Para nosotros el trabajo de la comunidad es muchas veces la puerta de entrada para que muchos de los pibes se pregunten si van a hacer algo después del secundario o si por lo menos lo van a terminar. Hoy en la Expo Carrera, ahora está silencioso porque ya los chicos de la secundaria se fueron, pero hoy durante todo el día hubo un montón de jóvenes de escuelas secundarias y me quedo con una frase que pasó esta tarde. Una de las chicas me dice: estoy viendo, ahora que conocí la UNLA, de convencerme para estudiar algo. Y a mí me pareció maravilloso que una piba, por lo menos, se esté preguntando si se tiene que convencer a ella misma de venir a estudiar. Lo que sea, en la universidad o en una escuela, en un terciario, o venir a estudiar algo que les mejore sus condiciones laborales, pero que se acerquen y que puedan habitar estos espacios. Entonces, para nosotros, el trabajo del territorio y el trabajo con y para la comunidad es ese puente necesario que nos permite pensar otras alternativas y pensar otras opciones, no la única, sí otras, donde la educación sea una función que nos atraviese y no un mero discurso en donde uno diga que tenemos que hacer articulación entre niveles o inclusión educativa. La inclusión real se hace desde las aulas, desde las distintas acciones que podemos combinar con los distintos actores del territorio. Si no, no hay inclusión posible
Si no, no hay educación posible. Lo dejo con Ana. Bueno, voy a retomar dos conceptos fuertes que ustedes no tienen que perder de vista, que tienen que ver con la gestión primero, la gestión por la función y por el grado de formación de este proceso que están iniciando o que están transitando, y esta gestión en lo público, sobre todo en lo social. Son dos conceptos atados en el proceso de formación. Y el otro concepto fuerte, el concepto de educación. Y dentro del concepto de educación vamos a mirar a esa educación formal, institucional, que tiene normas como esta, donde estamos. Una educación que nos apuntala, que es la educación no formal, que nos marca, a veces nos guía a la educación formal, a veces le muestra métodos mucho más exitosos a la educación formal. Por eso no hay que dejarla de lado. Y la otra es una educación fuerte, que es la educación popular. Y esa educación popular que nos muestra manifestaciones sociales importantes, a veces con objetivos fuertes, con necesidades que explotan en algunos espacios, sobre todo público. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión y con la gestión en la formación de ustedes. Carla planteó dos conceptos muy interesantes que tienen que ver con el derecho y tiene que ver con la cooperación. Con relación al derecho, nosotros decimos que, bueno, que si vamos a ir pensando en una formación que mire los derechos y las obligaciones como parte de la contraparte, tenemos que saber interactuar con el otro y tenemos que informarnos todo lo que podamos para transitar ese espacio. Es un espacio de permanente consenso, de permanente negociación. Si yo estoy en una gestión donde tengo poco claro cuál es el trabajo comunitario, cuál es el trabajo de la comunidad institucionalizada, si no tengo un mapeo comunitario, ese mapeo comunitario que me muestra dónde están esas instituciones por las que tengo que ir paseando, integrándolas a ese proceso. Digo, la iglesia, fíjense, la iglesia, mucha gente confía en la iglesia, entra a la iglesia, es su parte, su fe. Y nosotros no podemos pensar que eso no es parte del proceso. O un club de barrio, o un centro de fomento, o un centro de jubilados. Ese mapeo lo tengo que tener claro en mi proceso para gestionar. Digo, no solamente dónde está la escuela, dónde está el jardín, dónde está la primaria, la secundaria, el instituto, no solamente esos espacios formales, sino también esos espacios informales. Pero también dónde están las organizaciones sociales. Digo, lo más importante en este proceso de gestión es el mapeo, ese mapeo local, ese mapeo territorial. Pero ese territorio que no solamente me marca mi intervención social y pública, sino que también me va a ayudar a anudar, a generar esos puentes que dice Carla, con la educación formal. Digo, la escuela hoy está atravesando situaciones muy críticas, la escuela en todos los niveles. Y esas situaciones críticas no las puede resolver solamente el docente, no las puede resolver solamente una ley de educación, la tiene que resolver también la comunidad. A veces no sabemos que hay un centro de situación de violencia familiar a una cuadra y que puede ayudar a la escuela a intervenir. Entonces, ese mapeo me tiene que estar marcando estas cuestiones. Con relación a la educación formal, y esto es importante que lo sepamos para ir generando promociones exitosas en la medida que la intervención nos pida.
Hay una ley, que es la Ley Nacional de Educación del 2006, y hay una ley provincial, la provincia de Buenos Aires, 2007. Las dos leyes marcan procesos claros de intervención, de estructura y de obligatoriedad. Hay novedades sobre eso, 2006-2007, novedades que, digo novedades porque aún hoy, 2019, esa ley no ha podido cumplimentar lo que en ella plantea. Un nivel inicial con una sala de 5 obligatoria, con una sala de 4 que va a ir reacomodándose en los jardines de infantes, un jardín maternal. Aparece en la ley el jardín maternal, que es fundamental para que nosotros en el mapeo lo ubiquemos, pero ese jardín maternal aún no ha sido normatizado, no ha sido regulado por el sistema, aunque aparece en la ley como un derecho, pero no está planteado en términos de estructura, ni de economía, ni de presupuesto. Pero sí está. Y a veces esos jardines son comunitarios, ¿sí? Y a veces tienen mucha fuerza, mucho valor, mucho trabajo dentro. Sin embargo, las personas que están trabajando allí no están reconocidas en su función y en su formación. Entonces, la ley me marca el primer actor fuerte del proceso educativo, el jardín maternal. Aún pendiente. Un jardín de infantes con una sala de 5 obligatoria y con una sala de 4 que se va a ir de a poco integrando, aunque el proceso empieza en la sala de 3, ¿sí? Con una continuidad. También ahí aparece el sistema formal. Ya en la sala de 5 ahí hay un proceso alfabetizador, de socialización, o sea que también tengo que ubicar ese lugar como espacio formal. Una escuela primaria donde tiene 6 años, 2 ciclos, un primer ciclo que ocupa un primer, segundo y tercer año, y un segundo ciclo que llega hasta 6º año. Y también ahí aparece una obligatoriedad. Y se agrega en esta estructura la escuela secundaria. Durante mucho tiempo, y no es menor este proceso, la persona que no tenía la escuela secundaria completa podía acceder al mercado laboral, podía tener un puesto de trabajo. Hoy, al plantearse la escuela secundaria obligatoria, le genera al empleador y también a la persona que va a ingresar en el mercado laboral una certificación de terminalidad de escuela secundaria. Y esto aparece recién en esta ley, en la Ley Nacional 2006, Provincial 2007. Pero no solamente aparece esto como novedoso, sino que también aparece la formación del sujeto de derecho. Plantea claramente que el objetivo de la escuela secundaria no es solamente una formación general, sino también formarse en derechos, formarse en integración, en ética y también en política, porque habilita los centros de estudiantes, la participación de los centros de estudiantes. Entonces, también aparece, lo compromete el sujeto en intervenciones políticas. ¿Sí? Y no hablo de políticas partidarias, sino hablo de políticas en términos de acción política. Luego el sistema aclara en la ley la escuela especial como una necesidad, la escuela para adultos, ¿sí? Y para jóvenes, que son generalmente instituciones que recuperan al adolescente del fracaso de la escuela común. Digo yo del fracaso, y en realidad el fracaso no es del adolescente, sino que es del sistema. El sistema secundario sigue expulsando, es un sistema elitista, marcado en una normalidad, en una escuela muy tradicional, en una escuela solamente de contenidos y de saberes tradicionales. Entonces también esa escuela está generando cortocircuitos en la comunidad. Y entonces
remedia un poco la educación de adultos y de jóvenes. Aparece la escuela de contexto de encierro, la escuela de cárcel. También ahí hay que revisar, y también es otro de los logros, hay que revisar qué pasa adentro, pero es un logro importante, porque si yo digo que estoy privado en contextos de encierro, pero no recibo ese derecho, que es el derecho a educarme, estoy contradiciendo todo lo que estuve diciendo de la educación. Contexto de encierro también aparece la escuela inicial, la primaria y la secundaria. No todas las escuelas de cárceles tienen los 3 niveles obligatorios. Pero sí es importante que haya un proceso que también está pendiente de la ley en el 2006-2007. No todas las cárceles dejan que sus estudiantes transiten por el sistema educativo. Otro de los niveles que también plantea la ley es la educación superior. Y la educación superior en las universidades y en la formación terciaria, en la formación docente, en los institutos de formación docente, también ese mapeo tiene que ubicar estas instituciones, ¿sí? Porque también ahí aparecen fuertes intervenciones en la formación docente o en la formación de algunas otras carreras, si tienen estructura técnica. Puede ubicar también la estructura técnica dentro de las instituciones de formación docente. Todo esto pertenece al sistema formal. ¿Y cuál es la característica? Me acredita un saber, me da una certificación, me ingresa en la situación de estar en compatibilidad con la ley y yo tengo el derecho de transitarla. Si encuentro en mi comunidad a alguien que está perdido en este espacio de tránsito de la escuela, también tengo que orientar, tengo que asesorar. Y sobre todo el secundario, chicos, porque el secundario es lo que me habilita la posibilidad de entrar al sistema laboral, ¿sí? Y también saber que si esa persona es expulsada del sistema de escuela común, tiene un sistema de escuela secundaria de jóvenes y adultos. El otro importante puente que hay que revisar es el sistema no formal. Y ahí tenemos algunas cuestiones importantes. Todo lo que tiene que ver con cursos, con talleres, que no me están certificando en términos oficiales, pero sí me están acreditando un saber. Digo, yo transito una capacitación, un curso en algún lugar donde hay un experto que me está dando orientación y me certifica ese saber, ¿sí? Yo con ese certificado y con esa capacitación puedo acceder a algún sistema. Entonces, la educación formal no me va a dar un crédito oficial, pero sí me va a dar un crédito de saber y experiencia. ¿Tiene valor? Sí tiene valor. No tiene valor oficial, no me está generando a mí una posibilidad de ingresar a un sistema de, por ejemplo, de continuidad pedagógica, ¿sí? Pero me está dando una posibilidad para poder acceder a algunos espacios. Entonces, todo lo que es educación no formal, también uno tiene que estar como atento, porque me abre espacios, me abre caminos. Y el otro sistema es el sistema de educación popular. Nace con Freire, un pedagogo brasilero que falleció hace muy poco tiempo y que este pedagogo, que es del norte de Brasil, de Recife, empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con la alfabetización del adulto, pero no la trabaja en términos de solamente la alfabetización para poder saber y aprender a leer y escribir, sino también para poder manejarse en la vida. O sea que todo lo que nace de la educación popular nace para contrarrestar espacios de
explotación en algunos casos, tal vez falta de derechos, de reconocimiento de derechos, todo lo que es la educación popular, empieza a marcar las acciones comunitarias, ¿sí? Y también esa reflexión sobre la conciencia, sobre yo saber qué pasa con mi inserción en ese espacio. En un principio trabaja en las favelas, con la gente que menos tiene, con la gente que está más desposeída, que está más privada de algunos derechos, y reivindica todos esos espacios que son muy importantes, ¿sí? Porque en realidad el sujeto que no sabe leer y escribir, el sujeto que no sabe acceder a los bienes de consumo o que no accede a la educación, aparte de estar privado de algunos derechos que son básicos, es difícil que sepa si lo están explotando, si está marginado y cuál es su situación pública en esos territorios. Entonces es fundamental que revisemos estos espacios de educación popular. Yo hoy podría pensar que las organizaciones sociales están atravesando todos esos espacios, ¿sí? Podríamos también en el mapeo ubicar si hay organizaciones sociales, si dentro de esas organizaciones sociales hay capacitaciones, hay manifestaciones del sistema no formal, hay reclamos que tienen que ver con reclamo público, como decía hoy Carla, con la necesidad del agua que me llegue a la puerta de mi casa, con la necesidad de poder tener acceso a mi vivienda, ¿sí? A veces la educación no formal y la educación popular están presionando esos espacios. Entonces hay que atenderlos, hay que mirar y revisar, porque saben a veces más de lo formal, saben organizarse, saben generar espacios de comunicación. Lo que nos enseña la educación popular es a atravesar procesos de comunicación. Lo comunicacional es fundamental en lo popular. Nosotros podríamos estar revisando cómo son esos espacios de comunicación. Como gestores de esta propuesta de formación, podríamos estar analizando si esas comunicaciones son viables, permeables, si son buenas, si acceden. Digo esto, si yo tengo un centro de fomento o tengo un municipio que me brinda la posibilidad de intervenir con asistentes educacionales o con profesionales que me ayuden a resolver problemas institucionales o de la escuela, lo mejor que hay es saber comunicar y saber comunicarse con esos espacios. Entonces, a veces los procesos de educación popular manejan algunos procesos comunicacionales que chocan o que privan el acceso. Entonces, revisar cuáles son esos medios de comunicación, ¿sí? Digo Freire, pero podría estar, y hablo de la década del 60 en América Latina, pero podría pensar en muchas gestiones que yo las puedo identificar en mi país hoy y en mi territorio hoy como educación popular, ¿sí? Y teniendo entonces todo este mapeo, todo este proceso que me puede marcar esos espacios, ir viendo qué puentes puedo yo establecer, ¿sí? ¿Cuáles son esos puentes que me van a ayudar a poder llegar a resolver problemas exitosos? ¿Cuáles son esos espacios que voy a tener que aunar, ¿sí?, para poder llegar? Entonces, esos procesos de construcción de ustedes, en todos estos ejes que están transitando, me tienen que llevar a mirar cuáles son esas acciones que tengo que ir previendo, planificando y organizando, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas puentes que me van a ayudar a guiar para resolver los problemas que tenga la comunidad? Pero sabiendo que esos espacios están funcionando, que no los puedo negar,
que tengo que intervenir con ellos, que tengo que negociar y consensuar algunas ideas y algunas acciones. No sirve generar discusiones que nos lleven a resolver problemas puntuales. Sí sirve reflexionar con ellos, sí sirve debatir, porque tal vez ustedes están dentro de esa comunidad, son parte de la comunidad y están también atravesados por los problemas de la comunidad. Entonces, es fundamental que esto aparezca como una acción de ustedes en la formación. Yo trabajo mucho en escuelas públicas. Encontramos en las escuelas públicas algunas situaciones de violencia familiar, muchas diría yo hoy, situaciones de integración de niños con dificultad, de escuela especial, muchas también. Hicimos un puente, esos puentes de los que estamos mirando, con una organización municipal que está trabajando con la escuela sobre situaciones de violencia con nenes menores. Porque ¿qué pasaba? La situación que se planteaba, por ejemplo, en un caso donde la docente comunica, en realidad cuando empieza todo el circuito de comunicación y cuando interviene minoridad y cuando interviene esa denuncia y cuando interviene el hospital y cuando interviene todo esto, genera un alejamiento de ese chiquito de la escuela, de los padres de la escuela, se genera un efecto arbitrario y contradictorio. Digo, si yo quería resolver ayudando a esa familia a poder transitar un espacio más sano, hago que se vayan, hago que se escapen, hago salir ese chico del sistema. Entonces, ¿qué estamos trabajando hoy? Estamos trabajando con actores sociales de la comunidad, del municipio, que están ayudando a estas familias a mejorar su calidad de vida, a resolver esos problemas y que el nene no salga de la escuela, no salga del sistema escolarizado, porque se necesita, el nene necesita transitar ese espacio, pero también necesita la ayuda, también la familia necesita esa ayuda. Muchos de los docentes son también de la comunidad. Nosotros encontramos cierta mimetización del docente con la comunidad. ¿Y qué pasa? A veces una mamá donde informa a la escuela que es golpeada, también se mimetiza con una docente que es golpeada. Entonces, en realidad, ese círculo se cierra ahí, es vicioso y no le está dando el docente la posibilidad de poder salir a buscar una situación que mejore su calidad de vida para el nene y para ellos. Entonces, a veces hay que saber operar o intervenir en la justa medida. Si yo estoy encontrando que en la escuela se manifiesta esta situación y encierro el caso para resolver ahí, tal vez encuentre eso no deseado. Entonces, el mapeo me va a ayudar a ir buscando dónde intervenir, dónde accionar. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos como dispuestas a escuchar todas las preguntas. Nos pasamos un chiquitito. Sí. Bueno, para cerrar, nosotros les anunciamos que nuestra exposición iba a estar acompañada solo de 2 imágenes. La primera imagen tiene que ver con estos puentes, que un poco creo que dimos cuenta de por qué estamos pensando en los puentes. Y retomando lo que decía Analía, empezar a reconocernos como actores de una acción colectiva, que la educación no es una tarea que solo desempeña la escuela. La educación aparece en cada uno de los sectores, lugares, hogares, espacios por los que transitamos. Nos atraviesa la educación. Y a veces a mí me enoja un poco cuando los diagnósticos, yo digo diagnósticos de revista Para Ti, deciden qué es lo que hay que hacer con la educación.
y dan un montón de soluciones y todos dicen, lo que pasa es que acá falta educación. Educación es todo, si no pareciera que la educación es solo la escuela. Educación es esperar mi turno en la parada del colectivo, es atender al otro, es mirar al otro. Eso es educación. Educación no es que yo tengo derecho por encima del derecho del otro. Educación no es que no puedo soportar que el otro piense diferente. Y entonces acá, pensando en esta acción colectiva, entendemos, y tomando una autora que se llama Violeta Núñez, que yo voy a reproducir o voy a parafrasear algo que ella dice y que a mí me impactó mucho. Ella en una conferencia dijo que cada acción, por simple que sea, modifica el devenir de un sujeto. Y eso para mí me pareció tan potente, porque tiene que ver con cuáles son mis acciones. Y acá, y ya termino, Aaron, ¿eh? Acá va nuestra segunda imagen, que tiene que ver con esta. A ver, se pasó. Esta. En época de tanta grieta, ¿no?, que lo escuchamos en todos lados, la grieta, la grieta. Esta imagen es del 2004, ¿sí? Y en el 2004 es una foto que encontré, la verdad que no encontramos el autor de la foto. Se llama sutura. Me parece que nos debemos una sutura, nos debemos, ¿no?, encontrarnos, nos debemos pensarnos. Y eso también es educación. Educación es educación a lo largo de toda la vida. No somos primates, somos seres humanos y tenemos el privilegio de poder educarnos hasta que nos morimos. Hasta que nos morimos nos podemos educar, podemos aprender, podemos conocer. Y aprender no es, como yo le digo a los pibes del programa, no es solo saber cosas difíciles. Aprender es hacer lo que nos gusta, leer, tocar la guitarra, ver al otro. Si lo que me gusta es ocuparme del otro y cuidarme a mí mismo. Porque si yo me caigo, se cae el otro. Entonces, me parece que empezar a pensar la educación desde la potencia que la educación tiene y no minimizando que la educación tiene que ver con las acciones concretas en la currícula que hace una escuela. Eso es con otra cosa, si no, no sirve. Si no le estamos tirando la responsabilidad solo a la escuela. Y nosotros somos actores de esta comunidad, en la que además está la escuela. Entonces me parece que eso es algo interesante para poder pensar. Y suturemos, suturemos. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas. Hola, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Lidia. Hablaron de la educación popular. Tiene una fuerza muy importante en la educación popular. Hablaban de los Freires. Yo soy alfabetizadora de esa escuela popular, del programa Argentina Trabaja, Enseña y Aprende. Y está basado en, no te vengo yo a enseñar, sino vengo a aprender qué sabés vos para que de ahí partamos. A los haberes o saberes. ¿Qué tenés? Entonces, es importante que, y es un poco lo que la escuela de adolescentes hace acá en la UNLA, porque hoy tu alumno no vino porque está con dolor de muela, Pablo. Pero es eso, querer que los chicos se apoderen y se adueñen de lo que tienen. Y depende de nosotros los actores, es comunicarles. Siempre
desde que yo tengo memoria, no digo uso de razón, porque a veces la razón es secundaria, desde que uno tiene memoria, la universidad o la escuela era algo muy lejano. A la escuela llegábamos, a la primaria, a la secundaria, pero la universidad era cosa de ricos, no es para los pobres. Y eso es lo que tienen que cambiar hoy y por suerte estas nuevas generaciones están aprendiendo de que la universidad es la herramienta más importante y no es solo aprender a ser abogado, médico o arquitecto, hasta se puede aprender a cocinar un buen budín. Eso es hacer cultura y educación. Sigue la línea de Freire, esta línea de... Sí, bárbaro. En realidad lo que planteás es muy importante porque en realidad sigue la línea de Freire. Freire aprende del otro, es como un ida y vuelta, él no dice yo vengo a depositar un saber en el otro, sino que vengo a aprender y él aprende de mí, yo de él. Es un ida y vuelta. Entonces es muy importante, pero también es importante lo que vos decís, porque a veces esa frustración de esa escuela expulsora que decíamos hoy hace que el fracaso vos lo sientas como personalizado y no quieras volver. O sea, esa autoestima se lesiona de tal forma que no hay cuestión que pueda acercarse a la escuela. Y en realidad la necesita el sujeto de esta escuela formal. Porque si hoy nosotros... A ver, hubo corrientes desescolarizantes, muchas corrientes desescolarizantes. Uno de los fuertes, Iván Illich, en el 60, cuando está Freire alfabetizando en las favelas, aparece una corriente muy europea donde dice que la escuela no sirve. ¿Y por qué le empieza a plantear en el 60 que la escuela no sirve? Porque en realidad la escuela nace para homogeneizar, para poner a todos en el mismo lugar, y el que no entra en ese cuadrado sale afuera, expulsa. Y es cierto, porque es una escuela que nace con la normalidad, el normalismo. Entonces, me parece que, por eso digo que es tan importante en ese mapeo reconocer el trabajo de la educación no formal y de la educación popular, de ambas. Porque nos están mostrando a los educadores que estamos dentro del sistema formal a que hay otros métodos que ayudan a que el otro se empiece a querer, que el otro valga. Yo tuve una experiencia de esta que vos planteás, un estudiante del profesor de historia que venía de una comunidad muy compleja, una comunidad muy privada de muchos de sus derechos, y empieza a estudiar. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con la práctica pedagógica y educativa, lo primero que hacemos es que ellos se encuentren con estos espacios no formales. Porque ¿qué hace eso? Genera en ellos una suerte de sensibilidad con relación a los problemas del otro. Porque si el otro no pudo acceder, es por toda esa problemática que no ha podido superar. Problemática social en muchos de los casos. Entonces el estudiante nos planteaba, pero yo no quiero volver ahí a mirar eso, si yo vengo de ahí. Pero justamente vos venís de ahí, porque ahí te enriqueciste con un montón de cosas que nosotros no sabemos. Entonces nosotros volvemos ahí, vos volvés ahí, con otra mirada reflexiva de la situación. Y esto es lo que tiene que hacer la escuela. Esto es lo que tiene que hacer la escuela. Ayudarme a mirar mi contexto para mejorarlo, no para escaparme de ese contexto, no para salir y decir yo no quiero volver a mi barrio porque hay un montón de cosas que no quiero. Al contrario, te formás para volver y mejorar la situación de tu barrio, para mejorar tu situación y la del otro. Si no, no sirve. Si no, la escuela va a seguir siendo aislada. Entonces, es muy importante en esta formación de ustedes, en este proceso de dirigencia, ¿sí?, y de gestión, que recuperen todos esos
manifestaciones que aparecen en la comunidad, en el territorio, porque tienen más valor a veces que el nene que está sentado en primer grado con la maestra y el guardapolvo limpio y que almorzó. Tiene mucho más valor porque le está dando a esta persona esta calidad de persona, como dice Freire. Entonces es fundamental este proceso. Y es fundamental que vos lo muestres, que se visibilice. Es fundamental que se visibilicen esos procesos, porque son mucho más fuertes en lo emocional a veces que la escuela. Así que agradecida que lo digas, que lo cuentes. Y cuando ese elemento, ese factor, ese individuo se da cuenta que por primera vez escribió su propio nombre, porque nunca había podido pisar un salón de clase, o no le habían dado las posibilidades, o solamente achaban quebracho en el Chaco, y puede escribir por primera vez su nombre, realmente se sienten importantes. Sí, sí. Reviven, se sienten importantes y cada vez van más arriba. Exacto. Y a los que hace 7, 8 años yo empecé alfabetizando, uno de ellos hoy está acá adentro estudiando una carrera. Y no sabía ni siquiera escribir su nombre. Por eso los procesos populares, la educación popular, no formal, la que a veces dice esa porquería, porque así se la llama, esa no es educación, lo que tiene es valorizar y revalorizar al individuo como persona. Sí, sí. Que de eso se trata. Las personas que, si no tenés un pedazo de papel, de cartón, que diga que fuiste a tal carrera, no sos nadie y el sistema te expulsa. Exacto. Entonces, de eso, esa cosa es la que hay que romper. En relación a esto, Lidia, que vos decís, quizás lo que podemos sumar es que muchas veces esto no solo sucede en la escuela primaria, además, digo, nosotros en la universidad o en la tradición de la universidad, también los que nos denominamos extensionistas, tuvimos que hacer todo un trabajo y un proceso para que se reconozca este espacio del trabajo con la comunidad como un espacio de jerarquía también dentro de la universidad. Digo, nuestro estatuto tuvo una reforma ya por el 2004, que es lo que hizo que se creara la Secretaría de Cooperación y Servicio Público. Y es digamos, de alguna manera, es la misión que la universidad se impone en relación ya no a ser un eslogan universidad urbana y comprometida, que digamos, esto es lo que aparece en muchos textos en relación a decir qué es la Universidad de Lanús o cómo se define, pero es también pensar que investigación, docencia y cooperación son tres patas que necesitamos para la formación integral de un sujeto. Está bueno que un pibe venga, se forme, que haga una carrera, una licenciatura, pero el plus de formación, que investigue, que empiece a meterse en equipos de investigación, pero el plus de formación que le da, por ejemplo, participar de un voluntariado universitario o hacer una práctica preprofesional, es bajar la teoría al territorio, es poder pensar cuáles son las problemáticas que tienen. Y esto también fue un proceso que se fueron dando las universidades. No es que la teníamos tan clara, que digamos, de hecho cuando yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, la verdad que las prácticas nuestras eran en los hospitales, porque eran los lugares donde nosotros nos dejaban entrar a los que estudiábamos psicología, pero no había una mirada comunitaria de esto. De hecho, había una materia así a la perdida, que era psicología comunitaria, preventiva, como una cosa medio así a la perdida. Y tuvimos que también en este momento, en ese punto, dar la discusión y pensar estas cuestiones. Hoy estamos en otra coyuntura y estamos, en los momentos en los que estamos atravesando, en los momentos que atraviesa nuestro país, la universidad se tiene que poner ahí a laburar en relación a, tenemos casi un 40% de pobres, vamos a tener mucho laburo que hacer desde la universidad para pensar cuáles son las acciones en esta acción colectiva que hablábamos antes, para poder llevar adelante alguna estrategia para poder pensar cómo
¿sí? Digo, no, nosotros estamos formando profesionales que se van a recibir dentro de 4 años con otra problemática, ¿no? Con otra lógica, ¿sí? Yo trabajo también en un profesorado de inicial y yo a mis estudiantes les digo, ustedes se están formando para nenes que no nacieron, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí como empezar a traccionar y a pensar estas cuestiones. Hola, mi nombre es Roxana. Bueno, hablando de educación popular, yo terminé mi secundaria en el FINES en el 2017. Automáticamente termino sin ninguna materia debiendo. Muy bien. Me anoté en el COF para entrar a la universidad, en la de Lomas. Bueno, tuve un ida y vuelta con mi profesor de Realidad Social Latinoamericana, Cátedra Garderici, el famoso, porque discriminó la educación popular el FINES. Nos dio la bienvenida a todos los alumnos, entonces empezó a discriminar a los que preguntó primero si había alumnos que terminaron el FINE, dice no puede ser, no sirve para nada, los alumnos lo terminan en 8 meses, ¿qué aprendieron en 8 meses? Entonces, como yo soy muy charlatana, levanté la mano y le dije, disculpe, le digo, yo lo terminé en 3 años, el FINE. No es que van los profesores, se sientan, nos enseñan a leer y a escribir y nada más, no termina ahí el tema. Ahí es una comunidad colectiva, no es individualismo. En derecho, el individualismo está a la orden del día. Los compañeros no son muy compañeros que digamos. Yo a todo esto hice un año de comunicación social, en sociales, en Lomas, pero no era lo mío, siempre me gustó el derecho. Y es mucha la diferencia, es mucha la discriminación que hay sobre la educación popular por parte de los profesores. No todos. Bien. A ver, sin entrar en como en discusiones en relación a este docente que no tengo el gusto de conocer, lo que sí podría decir es que esto que vos, o tomaría de esto que vos contás, es que muchas veces y en muchos salones o en muchos sectores o lugares aparece esta cuestión de las jerarquías. De hecho, si nos ponemos a pensar, digo, en relación a lo que Analía exponía hace un rato, nosotros en nuestro sistema educativo hablamos de nivel inicial, primario, secundario y superior. Y hay un autor, que es Fernando Savater, que dice superior a qué. Porque superior, si lo pensamos desde lo que significa, si no hay un nivel inicial, primario y secundario, nadie llega al nivel superior. Entonces, retomando esto que vos decís, y sin escaparle a la pregunta, también es una discusión que nos tenemos que dar como gestores de desarrollo local. Porque muchas veces hay también en sectores populares que quizás tienen muchos derechos vulnerados, una autopercepción, y esto lo decía Freire también, autopercepción de que, y es lo que merecen, es lo que merecemos. Entonces creo que ahí sí nosotros como gestores, ustedes como se están formando para ser dirigentes territoriales, o quizás vienen a certificar lo que ya hacen, ¿no? Digo, yo entiendo que muchos de ustedes ya gestionan y dirigen quizás sin darse cuenta que lo están haciendo o sin ponerle nombre a eso que están haciendo. Y está muy bien que vengan a buscar poner nombre a eso que hacen. Me parece que ahí sí es un lugar interesante que nosotros debemos tomar. Ahí sí lo debemos tomar. Yo creo, esto me lo dice alguien que yo quiero mucho, que siempre me dice, hay que ver cuáles son las peleas que uno debe dar, ¿no? Y esta sí hay que darla.
algunas que no hace falta perder energía en algunas cosas. Pero hay peleas que sí hay que darles. Y esta en relación a jerarquizar el lugar de esto llamado no formal, de estos espacios de formación discontinua, vamos a decirle así, digo, los chicos del programa que les hablo vienen, no vienen, vienen a un taller, se van, vuelven al rato, pasan 2 meses y vuelven. Y estamos, y también nosotros tenemos que aprender otros modos de enseñar. Entonces me parece que esa sí es una pelea que hay que dar. Yo quiero aclarar antes esto. A ver, hay políticas educativas, porque en realidad si nosotros vamos a pensarlo en términos de cuál es el camino que hacemos, cuáles son las posibilidades, es que el Estado ahí, justamente ahí yo te apunto al Estado, no al profesor, no al estudiante que está haciendo el proceso, sino es una decisión política. Ha sido una decisión política de esta gestión, ¿sí?, desarticular el sistema no formal y el sistema de educación popular. Porque es una decisión política. Ha sido una decisión política. 2006-2007, la ley me está diciendo que el que no tiene la escuela secundaria completa no puede acceder a un montón de situaciones que tienen que ver con el mercado laboral y el acceso a un montón de situaciones de derecho. Entonces, esa política me va a generar la apertura de todo lo que más pueda para que el sujeto pueda acceder a la educación. Y entonces yo encontraba en la esquina de mi casa una escuela. Y no era la escuela de Sarmiento, era una institución donde se generaba un proceso que se acreditaba y que me generaba a mí la tranquilidad de poder transitar la escuela secundaria. Esas instituciones fueron cerradas. E incluso las que quedaron abiertas tenían que reportar a la escuela del barrio, ¿sí?, porque entonces estaban legítimamente acreditando en el sistema formal. Y en realidad se miró con una mirada muy despectiva toda esa posibilidad que tenía el sujeto de poder acceder. Pero fíjense quiénes eran estos sujetos. Eran adultos que estaban trabajando en una fábrica, que habían entrado con la escuela primaria incompleta, y entonces el patrón le decía, mirá, si no terminás el secundario, te tengo que echar, porque ahora me están auditando mi laburo, están auditando el tuyo y me obligan a que hagas la escuela secundaria. ¿Y cómo esa persona con 5 hijos, con una familia, ¿sí?, con un tiempo de trayectoria en la vida y con las experiencias, podía acceder a una escuela secundaria con niños de 20 años, 19, 18? En realidad se genera todo este proceso para poder contener a mucha gente que no había terminado la escuela secundaria, ¿sí? Pero después a esos lugares accedieron jóvenes expulsados por la escuela secundaria. Está claro eso. Ahí está mostrando el sistema una debilidad. Exacto, ahí me está diciendo, la escuela no está funcionando, porque no solamente viene el adulto que no pudo generar todo su proceso de continuidad pedagógica en la escuela secundaria, sino también el adolescente que está en la escuela hoy y que es expulsado. ¿Y a dónde va ese pibe? ¿A la calle? ¿No termina la escuela secundaria? También hay esta posibilidad de los sujetos para poder generar su propia continuidad y terminalidad. También eso fue bastardeado. Y también en los lugares de la producción del conocimiento, como dice Carla, yo vengo de una universidad también muy estructurada, la Universidad de La Plata, digo, y estoy trabajando en esta universidad, y cuando llego a trabajar en esta universidad, me costaba mucho entender cómo esta universidad se conectaba con la comunidad. Hasta que aprendí que si la universidad no se conecta con la comunidad, es una universidad que solamente forma para el saber
y no para comprender, ni entender, ni valorar. Porque si yo hoy digo, es tan importante la educación popular y la educación no formal, porque valoro qué pasa ahí adentro, sé lo que pasa ahí adentro, sé lo que le genera al otro estar ahí, y entiendo que debe sí o sí articular, porque si no el sujeto queda fuera del sistema. Digo, si yo hoy planteo que solamente la educación popular y la educación formal, no formal, me ayudan, pero no hago este puente, estos puentes, al sujeto lo estoy dejando afuera. Pero tampoco tengo que perder de vista que son políticas educativas. Que son políticas educativas. Si yo hoy pienso quién va a la escuela, hoy es el que come, el que tiene la comida en el plato, el que el padre tiene trabajo. Ese puede terminar tranquilamente y generarse sus propios procesos. ¿Qué tal? Mario, soy estudiante acá de trabajo social. Cuando ustedes hablan con respecto al tema de tejer los puentes, hacia la foto anterior, yo tuve una experiencia de hace unos 10 años atrás, tenía una militancia social en iglesias de barrio. Sucedió algo que hasta el día de hoy, digamos, no le encuentro el por qué pasó eso. En concreto, la Universidad del Siglo XXI elige una iglesia de barrio en la que yo estaba haciendo la militancia social y nos ponen el estandarte ahí, y eso fue para mí un cachetazo, porque la relación era establecer, digamos, vínculo con la comunidad, pero desde lo estatal, siempre el Estado, por una cuestión de principios. ¿Cómo lo ven ustedes esa cuestión? Digamos que justamente esta apertura, después viene otros lados, por ejemplo el Rotary Club, el Club de Leones, que para mí, digamos, son unos cucos dentro de lo que es el desarrollo de la gestión pública. En mi caso yo trabajé en Maciel con Paco hasta hace poco tiempo, hasta que salió del lugar, y por presión, y por la misma presión de la iglesia. Digo, en algún momento también se me cruzó como vos esta cuestión de, a ver, ¿cómo hacemos para trabajar con la iglesia? ¿Cómo hacemos para reconocer que hay curas tercermundistas, ¿sí?, aún hoy, que están mirando al pobre, pero no que lo miran desde arriba, desde la dádiva, sino que le están reconociendo que ahí sus derechos están siendo alienados y enajenados y que el Estado no está cumpliendo? Pero también aparece en esa estructura lo que vos decís. Pero no solamente le pasa a la iglesia eso, también le pasa a la militancia, chicos. También en la militancia, yo en algún momento me encuentro con alguna estructura más dogmática, ¿sí?, con una estructura que a veces deja fuera a algunos y a otros no. Esta es la batalla que dice Carla que hay que pelear. Esta es la batalla que hay que pelear. Pero no pelearla en términos de salir. Lo peor que hay que hacer es sacar, salir y expulsar. Porque si no estamos haciendo lo mismo que nos han generado nosotros. Digo, yo integro una acción popular y una acción política y pública, ¿sí?, integrando, sabiendo que al otro hay que tratar de hacerlo reflexionar sobre esa situación, mirar esa situación. Digo, hay gente en Maciel que quedó con la semilla ahí. Hay gente que queda con la semilla marcada. Y me parece que eso tiene valor. Y que hoy hay otra gestión en la iglesia. En esa iglesia hoy hay otra gestión. Y dejó de lado algunas acciones políticas que estaba haciendo Paco en Maciel. Hay otra. Pero bueno, en algún momento hay intersticios. Hay espacios donde se empieza a filtrar otra vez. Donde esa semilla empieza otra vez a generar un puente de reacción. Y creo que uno en ese sentido tiene claro que también la escuela la escuela en sí genera y es generada por el Estado. El diseño curricular y la estructura curricular de un chico que va a una escuela es
la escuela es un aparato ideológico del Estado también. Y yo no me voy a negar a pensar que la escuela entonces la tengo que apartar del sistema porque es un aparato ideológico. Lo que tengo que hacer es generar esas manifestaciones que van produciendo cambios y modificaciones. Me parece que también ahí adentro, porque si no uno queda como enajenado de esos lugares. En esos lugares hay que trabajar. De otra forma hay que trabajar. Ahí debe haber gente que tiene otro tipo de pensamiento y otra acción. Seguro. Ahí está. Compañeros, yo sé que hay más preguntas, pero son las 8 menos cuarto y no queremos robarle tanto espacio al taller, pues después el taller queda corto y creemos que es una instancia re importante. Las profes seguramente se pueden quedar un rato acá mientras hacemos el recreo, pueden conversar con ellas, ¿no? Y además hay que hacerle espacio a Lucía para hacer su representación teatral del día de hoy. Así que bueno, me da mucha pena, de verdad, cortar las preguntas, pero bueno, es para tratar de conservar los distintos espacios del formarnos. Le damos un aplauso a las profes, muchas gracias, hermosa exposición. Un placer. Gracias por venir. Y le cedo el micrófono a Lucía. Aviso nada más para ya no intervenir más, después van a seguir los talleres como siempre, que quienes han llegado después y no se hayan acreditado pasen a buscar el módulo y a dar la acreditación por ahí. ¿Sí? Buenas. Se me cayó la campera. Voy a tratar de ser breve, pero necesito la colaboración de todas y de todos. Quienes quieran se pueden descalzar. Les voy a pedir a las que puedan y los que puedan se paren. Los que no se quieren parar pueden quedarse sentados, pero es mejor si se paran. Yo sé que hay poco espacio, pueden venir acá los que quieran o acomodarse en los pasillos. Están invitados a pararse. Yo me voy a descalzar, lo pueden hacer si quieren y si no, no. Los que quedan sentados o no se pueden parar por cuestiones físicas, pueden hacer el ejercicio igual, solamente que imaginándoselo. Para empezar, vamos a alinear las caderas y las caderas se alinean de una forma muy fácil, que es juntando los dedos gordos entre sí y después separándolos, juntando y separando. Generalmente las chicas, las mujeres sobre todo, creemos que tenemos la cintura más ancha de lo que la tenemos. Por eso este ejercicio, porque siempre que se dice ancho de caderas, tendemos a hacer esto. Eso es culpa de la sociedad, no nuestra. Pero entonces vamos de vuelta a juntar los dedos gordos de los pies y los separamos.